Saludos cordiales, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando una nueva transmisión de Son Politicón. El día de hoy tenemos un invitado muy importante para poder hacer un análisis sobre la situación política, económica que está atravesando nuestro país, por supuesto, a propósito de esta crisis global que nos ha tocado vivir, como es esta emergencia sanitaria por el coronavirus. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Carlos Rabascal. Muchos de ustedes le han de conocer también, sobre todo por su trabajo, su gran trayectoria que tiene como periodista, como entrevistador y también como analista político en algunos medios de comunicación. Carlos también, bueno, fue ingeniero comercial de parte de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y actualmente también ha trabajado como catedrático en algunas universidades, ha sido ponente también en algunas universidades a nivel nacional y también es consultor de comunicación, consultor político, y por eso mismo el día de hoy nos parece absolutamente importante también poder tener este análisis, esta visión sobre la situación que está atravesando nuestro país. Bienvenido, Carlos, qué gusto tener la posibilidad de contar contigo en este programa que está diseñado justamente para hacer un análisis, para tener, digamos, otras visiones, otros aportes respecto a lo que está viviendo nuestro país, y creo que sí es fundamental también aproximarnos con tu conocimiento respecto a la situación económica y por supuesto a las decisiones económicas que ha estado tomando el país en estos días de emergencia. Bienvenido, Carlos. Andrés, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo muy especial a la audiencia y un saludo también muy especial a quienes conforman Flaxo Ecuador. Muchísimas gracias, encantado también de tener la posibilidad de compartir con usted. ¿Cómo ve usted haciendo un análisis así general, digamos, de la situación que está viviendo nuestro país? Ya vamos más de 30 días de cuarentena. En este momento, de parte de las autoridades, como vimos este fin de semana en las cadenas nacionales del día viernes primero y luego el domingo, tanto el presidente de la República, Lenín Moreno, como la ministra de Gobierno, anunciaron unas medidas que irán, digamos, que indica un traslado de toma de decisión de parte de los gobiernos seccionales para ir en esta transición entre esta fase de aislamiento hacia la fase de distanciamiento a través de la implantación de un semáforo. ¿Qué opina usted respecto a esta decisión que han tomado las autoridades? Bueno, realmente son más de 30 días, son más de 40 días. Si consideramos que el gobierno nacional a partir del 29 de febrero comenzó a reconocer la pandemia y comenzó supuestamente a gestionar la crisis. Entonces, si sumamos el mes de marzo y sumamos el mes de abril, solo ahí tenemos 41 días, en total 42 días, y lamentablemente la gestión del gobierno nacional en el manejo de la crisis ha sido tremendamente deficiente. Somos testigos todos los ecuatorianos que todos los días ese exceso de exposición con una información variada y contradictoria que además genera confusión, porque el peor error que puede cometer un gobierno cuando maneja una crisis es tener varios voceros. Pero no solamente que comete el error de tener varios voceros, sino que comete el error de nombrar a varios voceros que tienen agenda propia cada uno de ellos. Y es evidente que al interior del gobierno hay una pugna interna entre varios funcionarios, lo que se deriva en una ansiedad por querer tener exposición. Y eso ha generado mucho más incertidumbre y ha afectado mucho más la credibilidad del gobierno nacional. Recordemos que el gobierno nacional tiene una credibilidad muy baja. Tiene una credibilidad que está entre el orden del 4 y del 5%. Es decir, con una credibilidad tan baja, no tiene capital político para poder gestionar gobernabilidad y para poder gestionar una crisis que de sanitaria hace ya algún tiempo se transformó en humanitaria, porque cuando se mueren seres humanos de la manera como se están muriendo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, y tenemos un gran signo de interrogación en el resto del país, entonces ya no estamos viviendo una crisis cualquiera. Por otro lado, ha cometido errores de gestión, no solamente errores en cuanto a manejo de la crisis en términos comunicacionales,
sino que ha cometido en términos de gestión de crisis. Por ejemplo, ¿cómo uno maneja la crisis, Andrés? Uno maneja la crisis con recursos. Si no tienes recursos, difícilmente puedes manejar la crisis. Pero esta pandemia o esta crisis del COVID-19, del coronavirus, ya venía desde hace algún tiempo, venía anunciándose. Es más, ya en el mes de enero se sabía que en cualquier momento podía llegar. Pero algunos gobiernos en el mundo no le dieron la importancia y el gobierno nacional no supo activar de forma preventiva el manejo de esta crisis. ¿Y por qué digo no supo activar de forma preventiva? Porque a cualquier ecuatoriano sabe que en la época de vacaciones escolares de entre enero y abril es el de la costa ecuatoriana y por tanto hay vacaciones. ¿Y eso qué significa? Significa que ciertos sectores de la población correspondientes a los estratos medios salen de viaje y principalmente van a Europa y a Estados Unidos y regresaron importando el virus. Entonces no se dieron cuenta que esto podía pasar cuando ya la afectación estaba existiendo en Asia y en Europa y no tomaron las acciones correspondientes, ¿verdad? Pero por otro lado, además, las personas llegan y como no había ningún tipo de restricciones, las personas que llegaron tuvieron vida social entre matrimonios, graduaciones escolares de colegio, campeonatos de Copa Libertadores de fútbol, etcétera, etcétera. Y entonces hubo un contagio específicamente de la clase media para arriba. Pero por otro lado, también no se dieron cuenta que en la costa ecuatoriana, Guayaquil es una de las ciudades que más afectación tuvo con la crisis financiera del 99-2000 y que muchas personas que emigraron para buscar oportunidades en otros lados, en esta época del año o en esa época del año regresan a visitar a sus familiares. Entonces, no hubo una planificación, no hubo prevención, no hubo inteligencia para manejar la crisis y en consecuencia está viviendo la provincia de Guayas y Guayaquil lo que estamos viviendo y en el resto del país. Pero eso en términos del inicio de la crisis. Pero luego vienen otros temas adicionales, Andrés. Y esos temas adicionales que vienen es que no tuvieron la capacidad, y más que la capacidad diría yo, la decisión de liberar recursos para prevenir y estar preparados. ¿En términos de qué? Primero, en términos de comprar las pruebas, en términos de comprar los insumos y los equipos necesarios para poder atender las crisis. Por eso, cuando nosotros analizamos cuántas pruebas diarias de promedio se hacen acá, están entre los 700 a 800 pruebas diarias. Cuando en Colombia se hacen 10.000 diarias, cuando en Chile se hacen 4.000 diarias y en otros países se hacen también más o menos en promedio de 10.000, 8.000 o 4.000. Y nosotros apenas estamos en 800, 900. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que no hemos manejado la crisis. Pero por otro lado, se equivoca el gobierno nacional. Digamos, muchos están hablando de que esto es una lavada de manos de parte del gobierno central para que de alguna forma las decisiones políticas, más bien los errores, digamos, que posiblemente se puedan dar en los diferentes municipios sean trasladados justamente a los COEs cantonales y sobre todo a los alcaldes. Es decir, que se estaría fragmentando, digamos, esta decisión sanitaria en 221 posibilidades. Es una equivocación y un riesgo tremendamente grande. Se puede analizar desde la óptica que el gobierno nacional quiere hacer ese lavado de manos al mejor estilo de Poncio Pilato que tú mencionas, Andrés, pero por querer deslindarse de la responsabilidad política, que no se va a poder deslindar, porque ya cometió muchos errores, porque no tiene credibilidad, porque no tiene capital político, ¿verdad? Y por más que quiera delegarle ahora a los municipios, ya no se va a poder deslindar de esa responsabilidad. Pero por otro lado, tú no puedes anteponer el tema político frente a una crisis humanitaria que contempla una gran crisis sanitaria, por una sencilla razón. Porque si tú le encargas a los municipios, tú tienes que encargarles con todos los recursos. Pero si los propios municipios, ¿qué están diciendo? No nos tomaron en cuenta ni siquiera en la articulación y ahora que nos los quieren dar, no nos han transferido las asignaciones ni tampoco la devolución del IVA. ¿Con qué recursos entonces van a manejar la crisis? Pero por otro lado, esta
esta dispersión en las 221 ciudades que tenemos en el Ecuador, para que sean los municipios que manejen las crisis, ¿qué va a pasar? Que no tienen la información tampoco, no cuentan con información como para saber en qué estado está la crisis en cada uno de los territorios del Ecuador. Por una sencilla razón. A ver, si nosotros tenemos 35.000, 38.000 pruebas, ¿verdad? La pregunta entonces que tenemos que hacernos, Andrés, ¿cómo están distribuidas esas pruebas en el territorio ecuatoriano? De acuerdo a los pesos poblacionales que tiene el Ecuador. Porque si todo está concentrado en Guayas y lo otro está concentrado de pronto en Pichincha, ¿cómo vamos a saber si la curva realmente se está aplanando o simplemente hay tremendo subregistro que puede darse el caso que más bien la curva se nos dispare en una progresión geométrica, lo cual sería y pudiese ser catastrófico para el Ecuador? Entonces, no tienen y no cuentan con la información, porque estadísticamente además ha sido muy mal manejado por parte del gobierno nacional. Y eso pudiese hacer que entremos en una crisis sanitaria muy compleja, tremendamente compleja. Ejemplo, la provincia del Guayas, que se supone que debería tener mayor capacidad de reacción. Mira tú cómo han entregado información cruzada, confusa, que ha generado incertidumbre. El número de fallecidos no concuerda después con las declaraciones que dice que la están transparentando, que dicen que la están transparentando. Entonces, ¿a quién le creemos? Si tú tomas los datos del registro civil entre marzo y abril del año 2019, el nivel de fallecimiento en la provincia del Guayas, era 3.771. En ese mismo periodo, entre marzo y abril del año 2020, estamos en 13.102. Y estamos hablando solo de marzo y abril. Súmale a eso febrero y súmale enero, que ya comenzó a haber problemas, y saquemos una proyección. Entonces pudiese ser muy complicado el manejo de esa crisis, porque además el gobierno no se puede desentender, porque el gobierno está manejando los recursos. Y yo te decía, sin recursos no se puede manejar una crisis. Un error que comete el gobierno fue el no tener la voluntad de decirle a los tenedores de la deuda privada: señores, no les vamos a poder pagar, no porque no querramos, sino porque no podemos, porque estamos frente a una crisis. Y el hecho de haber decidido el pagar, aunque sea una cuota proporcional de la deuda externa, ¿qué establece? Que la prioridad del gobierno nacional no es la vida de sus conciudadanos, sino el capital, es decir, el pagar la deuda. ¿Y eso qué generó? Generó indignación, que generó incertidumbre y generó complicaciones en el manejo de la gestión de la crisis sanitaria. Entonces, por ahí tenemos que entender los ciudadanos que el gobierno no es apto para tomar decisiones en el manejo de crisis y que en este momento, cuando las papas queman, cuando las complicaciones ya son muy notorias, cuando la incertidumbre es grande y cuando se nota que el gobierno está preocupado por una campaña política, entonces le delega a los municipios el manejo. Eso es no asumir liderazgo, no estar preparados y no ser solidario con la gente, Andrés. Muy bien. ¿Y ahora qué hacer económicamente, tomando en cuenta que, digamos, cuando inició este gobierno, la inversión, el presupuesto en el año 2017, el presupuesto para salud en gasto corriente era de 4.000 millones de dólares. Para inicios del 2020 cayó a 3.000 millones de dólares. Pero en esta realidad se han pagado estos 324 millones de dólares a los tenedores de deuda. ¿De dónde más vamos a obtener recursos para poder de alguna forma enfrentar y solventar esta necesidad? Tomando en cuenta que también los hospitales en las ciudades intermedias están abarrotados. Andrés, solo en los 3 años de este gobierno, en el sector salud, se desinvirtió 36%. 36% en el sector salud. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno jamás tuvo una preocupación de la construcción de una sociedad de bienestar, que jamás tuvo un enfoque de querer tener un Estado solidario con los ciudadanos.
porque una desinversión en el sector salud del 36% es tremendamente peligrosa. Es evidente que una pandemia como la que estamos viviendo desborda cualquier estado, eso es verdad, pero no, el problema no es que desborde, el tema es qué capacidad de reacción puedo tener. Pero no voy a tener capacidad de reacción ante una crisis de esta naturaleza y peor aún si debilito la estructura con la que contaba. Entonces ahí se agravó el tema. Ahora, ¿qué hacer con los recursos? Tú mencionas, Andrés, apenas 324 millones del mes de marzo que pagó como cuota proporcional del capital de la deuda externa. Pero solo este año hay que pagar como 5.500 millones de dólares entre capital e intereses. Y el gobierno nacional no dice nada de suspender los pagos. Recién estaba hablando de reestructurar, pero ya en agosto hay que pagar 811 millones de dólares por el diferimiento que tuvo con los intereses, ¿verdad? Entonces, lo primero, hay que suspender el pago y decir, señores, vamos a entrar a una reestructuración, como lo está haciendo Argentina, como lo están haciendo otros países, como lo dicen los países miembros del G20 y del G7, como lo dice el Banco Mundial, como lo dice el propio Fondo Monetario Internacional en este momento, ¿verdad? Entonces, si yo libero los 811 millones de dólares del mes de agosto que habría que pagar, ya tengo 811 millones. Y para eso no requiero reforma legal, para eso no requiero que me aprueben una ley. Y por otro lado, si yo comienzo a proteger la dolarización y las divisas para que no salgan, incremento el impuesto de salida de divisas para neutralizar la salida de divisas y contemplo una política arancelaria de salvaguardias que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, me lo va a permitir por la crisis que estoy viviendo, tranquilamente pudiese recaudar 400 millones de dólares. Ahí ya solo hay 1.200 millones de dólares. Pero adicionalmente tengo que enfocar una política tributaria hacia los que más tienen, no hacia los trabajadores, sino a los que acumulan el capital y el patrimonio en el país. Para que tengas una idea, Andrés, en el Ecuador existen 270 grupos económicos que tienen más de $1 millón de patrimonio. Te invito a que multipliques 1 millón por 270 y son 43.000 millones de dólares de patrimonio que tienen 270 grupos económicos. Si a esos grupos económicos se le pone... equivalente a un presupuesto anual, es casi el equivalente al presupuesto general del Estado por año. Es más que el presupuesto anual. Porque, claro, los 43.000 es mucho más, pero si yo le pongo un impuesto a los 43.000 millones, recaudo 435 millones de dólares, con lo cual ya tendría 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Entre los 800 que, para no pagar los intereses, entre los 400 con la política de salvaguardia y el impuesto a estos grupos económicos tendría 1.600 millones de dólares. Y acceder a los fondos emergentes, de la banca multilateral, que tranquilamente pudiésemos acceder entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Con lo cual, si bien es insuficiente, pero por lo menos tenemos en el corto plazo los recursos para atender la crisis, porque el coletazo económico va a ser superior y evidentemente vamos a necesitar más recursos. Pero eso es lo que se debe hacer. Pero el gobierno equivocadamente hace ¿qué? Manda un proyecto de ley que dice apoyo humanitario. ¿Y qué hace? Cargarle impuestos y que quieren disfrazarlo como contribución al trabajador, cuando hoy tenemos que proteger el empleo y la producción. ¿Y por qué tenemos que proteger el empleo y la producción? Por una sencilla razón. Porque el trabajador, cuando tiene ingresos, ¿qué pasa? Consume en la economía. Y cuando un trabajador consume en la economía porque tiene ingresos, la producción se incrementa. Entonces, a mayor consumo, mayor producción, a mayor consumo y producción, mayor empleo, y a mayor consumo, producción y empleo, mayor inversión. Ahí entonces tenemos que trabajar en los elementos básicos de la economía. Pero por otro lado, el gobierno nacional no solo que no libera recursos, sino que no evita que los recursos se nos vayan, no solo por el pago de la deuda externa, sino porque el cierto sector de la población está sacando dinero de la economía ecuatoriana y se los está llevando al exterior. Entre enero y abril de este año se han sacado dólares de la economía hacia el exterior, que no es por concepto de compras, 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares.
Entonces, estamos debilitando la liquidez de la economía nacional y estamos debilitando la dolarización. Pero eso, el gobierno nacional prefiere mirar a otro ¿Qué quiere lado. decir usted? Perdón, Carlos, que haga un paréntesis. ¿A qué se refiere usted cuando estos capitales que han salido no han sido por cuestiones comerciales ni por pagos de deudas, sino bajo qué Eso forma? simplemente transferencias monetarias. La gente prefiere, ese grupo de gente que son pocos pero que tienen muchos, no son solidarios con el Ecuador. Entonces, al más mínimo riesgo se llevan la plata del país, pero eso le hace un daño tremendo. Esa cultura hay que cambiar, pero también hay que evitar que se construya, que continúe esa cultura. Para que tengas una idea, Andrés, en febrero del 2015, no te lo digo yo, publicación del diario El Universo, febrero del 2015, publicación del diario El Universo. ¿Qué dice Diario del Universo en febrero del 2015? Una nota de prensa donde recoge un reporte de la banca suiza que dice que 260 familias tienen ubicados en paraísos fiscales 30.000 millones de dólares, el equivalente a un presupuesto anual del Ecuador y al 30% del tamaño de la economía. ¿Tú crees que eso es justo? Y este gobierno no dice nada. Este gobierno no para la salida de divisas. Entonces, ¿qué está esperando? Está esperando que nos tengamos que desdolarizar porque no tenemos entrada de dólares frescos, porque adicionalmente súmale algo. La balanza de pagos, la balanza comercial del Ecuador es deficitaria. Solo el 2018 teníamos un déficit de balanza comercial no petrolera de 4.800 millones de dólares. En el 2000, cuando juntas la balanza comercial no petrolera con la petrolera, apenas en el 2018 teníamos un superávit de 220 millones. El año pasado, al 2019, ¿qué teníamos? 700 millones de superávit. ¿Qué refleja eso? La debilidad de nuestra economía producto de la gran dependencia con el sector petrolero. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar en eso, pues tenemos que evitar que salgan las divisas, porque además la disminución del precio del petróleo debilita la economía. ¿Por qué? Porque si nosotros exportamos 22.000 millones de dólares al año 2019 y el 35% era petróleo y que ahora además nuestras exportaciones no petroleras están estancadas porque el mundo se paralizó, porque la cadena comercial se paralizó, porque la cadena de pago se paralizó, entonces con mayor razón tenemos que evitar que salgan las divisas. Pero el gobierno mira para otro lado. Entonces la pregunta es cuáles son los intereses de este gobierno y si podemos confiar en este gobierno. Pero por otro lado, también hay que reactivar la economía y proteger la economía del ciudadano como tú, como yo, como todos, y también de las micros, pequeñas y medianas empresas. El gobierno nacional no habla y en pleno estado de excepción no le dice a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, señores, resuelvan bajar las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos bajar las tasas de interés como hizo Colombia y Perú, que las bajaron al 4%, que Estados Unidos la baja al 1%, en Europa también se bajan las tasas de interés y en todos lados, en este momento de crisis se bajan las tasas de interés? Y no, nosotros en crisis no solo bajamos la tasa de interés, sino que adicionalmente no entendemos que estamos en una economía dolarizada y seguimos pagando 13, 14, 15, 16, 17 o 18%. Eso es absurdo. Es una estupidez, perdóname la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que bajar las tasas de interés? Porque tanto tú como yo, como Rebeca, Raúl, Alberto, Diana, María, Alexandra, tienen deudas con las tarjetas de crédito, con la banca, etcétera, etcétera. Y esas deudas que no se pueden pagar ahora porque no están recibiendo ingresos, porque sus empresas no producen, las empresas a las cuales prestan sus servicios no producen y no les pagan, ¿verdad? ¿A qué tasas van a reestructurarlas? ¿Al 13, al 14 o al 4? Debería ser al 4%. Entonces, allá tenemos que enfocarnos. Y por otro lado, porque además el sector productivo privado. ¿Cuánto dinero se podría obtener? ¿Cuánto dinero se podría obtener si se regula, digamos, a la banca privada, por un lado, y sobre todo, más bien, cuál sería también sobre qué estrategia tendría que utilizar, digamos, el Estado para poder regular estos montos que cobra la banca y que no están parando? Porque incluso me parece un poco curioso el hecho de que se haya emitido un acuerdo para que se perdonen, digamos,
se pasen como intereses anticipados a la banca las supuestas donaciones que están realizando. Los 5 millones en el caso del Banco de Guayaquil y los 10 millones en el caso del Banco de Pichincha. A ver, vamos por parte. La reducción de las tasas de interés es importante porque ya te dije, ¿verdad? Eso tiene que ver con cada uno de los ciudadanos en términos de reestructuración, pero también para inyectar capital de trabajo, porque no podemos paralizar el sector productivo. ¿Quién es el sector productivo? El sector productivo somos todos los ecuatorianos que desarrollamos alguna actividad económica, ya sea formal o informal, pero la desarrollamos. Entonces necesitamos capital de trabajo para seguir activando. A tu pregunta. Este tema de las donaciones es una gran majadería. ¿Por qué? Porque la solidaridad no es caridad. Y además, si ellos donan y como contraparte el gobierno le dice te voy a dar un crédito tributario, ¿qué significa el día de mañana? Que ellos van a recuperar ese valor. Es decir, te lo están prestando, no te lo están donando. Seamos claros, seamos claros. Si ellos dicen hoy te dono 5 millones de dólares, pero a cambio de los 5 millones de dólares me tienes que dar un crédito tributario, ¿qué significa? Que a través de ese crédito tributario anualmente, en el tiempo, voy a recuperar los 5 millones de dólares porque ya no voy a pagar impuestos equivalentes a ese valor, porque los voy a recuperar con el crédito tributario. Eso no es donación. Eso no es donación, eso se llama viveza criolla. Ahí no está el tema del manejo de la crisis. El manejo de la crisis tiene que estar en una política tributaria que esté en los que más tienen. Por eso te decía, a los que tienen patrimonio de mayor de $1 millón, ponerles un impuesto de 1%. Tú me mencionas a la banca. La banca el año pasado ganó más o menos 600 millones de dólares. Si la banca colabora con 30 millones de dólares de los 600, ¿tú crees que van a perder? No van a perder. Lo único que se les está diciendo, señores, ganen un poco menos, porque ganar un poco menos en este momento es ser solidario, pero están contribuyendo con impuestos. Pero no me vengan a decir que a cambio de eso le demos un crédito tributario, porque estaríamos poniendo en problemas la sostenibilidad tributaria del país a futuro, que son recursos necesarios casualmente para seguir invirtiendo en salud pública, en educación, en seguridad y en justicia. Muy bien. Parece que, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho, Andrés. Si bien la medida de la cuarentena y del aislamiento en general no se puede sostener por mucho tiempo, y de alguna forma también nuestras sociedades necesitan de este sistema productivo. La gente que está en el comercio informal necesita salir a las calles para poder de alguna forma generar recursos porque viven al día. Sin embargo, estamos aún ante un eminente, digamos, existe una gran posibilidad de que la población siga contagiándose. Ya lo dijo el ministro de Salud, que el 60% de la población tendrá que contagiarse y que alrededor de 100,000 personas tendrán que fallecer dentro de esta emergencia sanitaria. Pero el sistema productivo de alguna forma tiene que seguir funcionando porque hay alrededor de 4.5 millones de desempleados en el comercio informal. Entonces, ¿qué estrategias deberían implementarse en este momento para de alguna forma garantizar, por un lado, la vida de los ciudadanos, pero por otro lado también que la gente que menos tiene pueda también llevar algo de dinero para su casa? Casualmente, toda esta liberación de recursos que te estoy mencionando, Andrés, tienen que ir orientadas ¿a qué? A proteger el empleo en el Ecuador y a proteger a los que no tienen nada. En el Ecuador el 25% es pobre, eso significa 4 millones de personas que viven con $2 diarios. 6 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que no tienen trabajos e ingresos seguros. Y 3 millones están en el empleo pleno, que hoy no saben si lo van a poder mantener. Por tanto, la línea de la pobreza, si no actuamos ahorita, puede incrementarse. La informalidad se puede incrementar y el desempleo se puede incrementar. ¿Cómo manejar entonces la situación? Liberando estos recursos, liberando al Banco Central del Ecuador para que el gobierno nacional tenga acceso a crédito interno y con los fondos emergentes, más esta política tributaria que te he mencionado, no pagando la deuda, suspendiendo el pago de la deuda externa, ¿con eso qué hago? Inyecto
a través de asignaciones a los pobres del país, a los que están dentro de la informalidad y apoyando a las empresas para aportarles un porcentaje de los salarios con la condición que no realicen despidos, ¿verdad? Eso, cuando está en crisis la vida, cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo la salud, ¿quién tiene que actuar? El Estado ecuatoriano, mediante todos estos mecanismos que te estoy compartiendo. Pero el gobierno nacional no quiere hacer caso y prefiere ver a otro lado. Pero adicionalmente a eso, prefiere pagar el capital, prefiere pagar la deuda externa. Entonces, no está pensando en el manejo de la crisis y peor en la sostenibilidad de la economía. Lo que me llevaría a concluir entonces es que el gobierno está haciendo todo lo posible para sacarnos de la dolarización y eso sería catastrófico para el país. Y en este sentido, ¿cuál sería también el rol de los gobiernos autónomos descentralizados? Los gobiernos autónomos descentralizados, el rol que hubieran tenido que tener de forma eficiente es articular con el gobierno nacional. Pero lamentablemente, como aquí de por medio estuvieron las vanidades y los aspectos políticos, no se articuló con los municipios y eso generó grandes conflictos entre los alcaldes de Quito y Guayaquil principalmente, que fueron los más notorios. El de Quito, el alcalde de Quito actuó más inteligentemente. El de Guayaquil entró a la bronca, pues, y ahí está, y tenemos los resultados ahí. Pero entonces, ahora les va a tocar mantener los semáforos en rojo hasta tener la seguridad de que se puedan alivianar las políticas de flexibilidad en términos de movilidad. Porque si no tienen datos, ¿cómo van a bajar de rojo a amarillo y peor a verde? Es verdad que la economía no se puede paralizar, es verdad, pero si no tienes vida, la economía no va a existir. Por tanto, en este momento es importante proteger la vida y la salud y luego dedicarnos a reactivar la economía. Por eso tiene que intervenir el Estado. Cuando hay problemas, cuando hay riesgo de vida y de salud, tiene que intervenir el Estado. Cuando no hay inversión privada, tiene que intervenir el Estado a través de la inversión pública. Eso es fundamental. Eso es algo muy común en los elementos de manejo de una economía de desarrollo y el manejo de una economía en crisis. Eso tiene que ser así. No hay otras recetas, Andrés. Otro de los actores fundamentales dentro de este manejo, digamos, de crisis es sin duda también el rol que puede cumplir la Asamblea Nacional. El presidente de la República ha enviado un paquete de reformas con carácter urgente y ha dicho incluso que si es que la Asamblea Nacional no llega a aprobar este paquete de reformas, ellos podrían ir hacia una muerte cruzada. ¿Qué tan conveniente es esto de la muerte cruzada y más bien cuál sería también el rol que debería cumplir la Asamblea Nacional en este sentido? A ver, primero la Asamblea Nacional es un poder del Estado que tiene que ser autónomo y no puede dejarse presionar por el Ejecutivo. Y tiene que entender que tiene que privilegiar las necesidades de todo un pueblo y no la inoperancia de un gobierno. Y en este momento hay dos proyectos de ley con carácter de urgencia económica que ha enviado el gobierno nacional y que tiene la Asamblea plazo para poderlo tratar hasta el 16 de mayo de este año, ¿verdad? Un proyecto de ley tiene que ver con lo que ellos han denominado apoyo humanitario, que de una u otra manera lo hemos conversado, y el otro proyecto de ley tiene que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas. El tema del apoyo humanitario es urgente, pero no en la estructura que esto tiene. Incluso la Comisión Especializada de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa ha cambiado ese proyecto de ley en su primer informe, más o menos en un 70%. Lo que te dice entonces es que va a haber problemas en el momento de debatirlo, en el momento de generar el debate en el Pleno. Hay que ver si es que el Pleno va a tener los votos necesarios para aprobarlo, porque yo más bien creo que va a tener los 70 votos es para archivar ese proyecto de ley. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Al gobierno nacional no le interesa la ley de apoyo humanitario. Esa la está usando
como una moneda de cambio para hacer aprobar el otro proyecto de ley que se llama el ordenamiento de finanzas públicas, que es un requisito indispensable con el Fondo Monetario Internacional. Y hacia allá apunta. Y acordémonos que ese mismo proyecto de ley ya fue archivado y ya fue negado el año pasado entre noviembre y diciembre, y vuelve a insistir. Ese proyecto de ley no guarda relación con la emergencia que estamos viviendo. Lo manda porque quiere hacer cambios estructurales y evitar que el Banco Central pueda recuperar la libertad de poder crear crédito interno y crear una construcción del directorio del Banco Central distinta a la que tiene ahora, para disque hacerlo autónomo, disque hacerlo independiente, que en una economía dolarizada eso es un pecado, ¿verdad? Para poder tener el manejo desde los intereses corporativos privados. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que esos dos proyectos de ley le van a hacer mucho daño al Ecuador. Muerte cruzada. La muerte cruzada, el gobierno nacional la puede aplicar hasta el 24 de mayo de este año. Recordemos que la Constitución establece claramente los plazos, hasta un año antes de que fenezca su periodo. Si no la convoca hasta el 24 de mayo, difícilmente ya no la va a poder convocar. Pero ¿qué hay detrás de una eventual amenaza de una muerte cruzada? A ver, ¿eso con qué tiene que ver? Primero, disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones en 7 días. Pero se queda el presidente gobernando durante 6 meses vía decreto, pues, para imponer esos proyectos de ley que quiere poner, ¿verdad? Porque una elección entre convocatoria y elección será en 6 meses. Entonces, si estamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿con qué fecha va a coincidir? Con la fecha que tiene que convocar el CNE a las elecciones para los próximos 4 años de renovación de Gobierno Nacional y de Asamblea Nacional. ¿Cuándo se va a posicionar este transitorio? Se posicionaría este transitorio entre noviembre y diciembre. No tiene sentido para un presidente transitorio que solamente puede gobernar hasta el mes de mayo del 2021, a no ser que tengan otro tipo de intereses ocultos y extender su mandato para poder colocar todas las leyes que quiere hacer aprobar, pero ya no tendría que aprobarla a través de la Asamblea, porque durante 6 meses estaría gobernando sin Asamblea y podría gobernar mediante decreto. Un pequeño problema de conexión. Sí, Andrés, aquí estamos. Ya, perfecto. Estimados, no sé hasta dónde nos quedamos. Estimados Andrés y Carlos, les cuento que sí hubo una interrupción, pero podemos retomar una pregunta que tú puedas hacer, Andrés, porque Carlos la resolvió. Ya, perfecto. Podemos pasar a otra pregunta entonces. Podemos pasar a otra. Exacto. Ya, muy bien. Estamos al aire, entonces les invito para que sigan dialogando. Perfecto. Muy bien, amigos, amigas, estamos nuevamente retomando esta conversación con Carlos Rabascal. Son exactamente las 16 horas con 42 minutos. Bueno, estas son parte de los temas, digamos, que nos toca ahora como que enfrentar por la cuestión de la conectividad, que son prácticamente una de las opciones que ahora tenemos para poder realizar nuestro trabajo en los diferentes contextos. Carlos, vamos a retomar la conversación. Me gustaría también aprovechar sobre todo tu conocimiento respecto al tema de comunicación. Cuéntame, ¿cómo crees tú, cómo has visto las disputas que se dan a nivel del manejo comunicacional que ha tenido el gobierno?
frente a los medios de comunicación tradicionales y también esta inclusión, digamos, de los medios de comunicación alternativos, como es el caso de Flaxo Radio, que de alguna forma también buscan generar un espacio de debate y de análisis para poder, digamos, contrastar la información que está generándose de parte del gobierno nacional. Hemos visto también desde un inicio que se trataba, digamos, de negar la crisis, se trataba de negar el manejo, digamos, de los cadáveres a través del discurso, pero si no hubiese sido por parte de este manejo que se da dentro de las redes sociales, no habríamos llegado, por ejemplo, a que el gobierno reconozca que en el caso de Guayaquil hay alrededor de 8.600 cadáveres que se han recogido o que se han registrado en el mes de abril. A ver, el tema comunicacional de parte del gobierno ha sido pésimo, y no lo digo yo, lo dicen casi todos, y ha sido pésimo porque los resultados además están ahí. Yo te decía en algún momento de este diálogo, Andrés, que no se pueden nombrar varios voceros en el manejo de una crisis. Y este gobierno ha tenido varios voceros, ha tenido el propio presidente que aparece de tanto en tanto, el vicepresidente, la ministra de Gobierno, el secretario de la Presidencia y el ministro de Salud y los viceministros de Salud. Ya. Solamente ahí hay entre 6 a 7 voceros, si es que nombramos a más viceministros, ¿verdad? Entre 6 y 7 voceros. Entonces, cada uno dice cualquier cosa y no hay una línea comunicacional. Pero además la comunicación eficiente se deriva de la gestión, la comunicación no es Walt Disney Production, es decir, uno no se la imagina, no se la inventa. La comunicación, ¿qué hace? Es trasladar hechos de una gestión y de una realidad. Y sobre eso hay que comunicar. Pero entonces, ¿qué hemos visto? Que cada vocero tiene un discurso, que cada vocero tiene cifras distintas. Mientras uno decía que había 500 fallecidos, el otro dice, en la provincia de Guayas solo entre los primeros 15 días de abril hay 6.700 fallecidos. Entonces tú dices, a ver, un momentito, ¿cómo es esto? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Entonces, de un día para otro, ¿qué pasó? El número de contagiados se nos incrementó en el 100%. ¿Cómo puede ser que de un día para otro se nos incremente el nivel de contagiados en un 100%? Después sale el presidente de la República y nos dice que él ha ordenado transparentar las cifras. Entonces, si ha ordenado transparentar, significa que no estaban siendo transparentes. Y por otro lado, las cifras no son cifras, las cifras son rostros, son vidas de seres humanos. Después decía que la crisis en Guayaquil y los muertos en la calle era ¿qué? Producto de fake news, de noticias falsas, manejadas por trolls de una organización política contraria al gobierno nacional. Y los medios de comunicación privados cayeron en ese juego porque son aliados al gobierno nacional. ¿Cuándo comienza a cambiar? Cuando la prensa internacional comienza a intervenir. Y ahí es cuando la prensa internacional comienza a intervenir, es que a los medios locales, privados, no les quedan más alternativas que comenzar a asumir un papel de algún cierto nivel crítico, a tal punto que hay declaraciones de parte de algunos periodistas que dicen, es que lo que pasa es que ahora ya no podemos criticar como lo hacíamos en el gobierno anterior. Mira tú lo que están diciendo. Lo que pasa es que ahora no podemos criticar como lo hacíamos en el gobierno anterior, porque este gobierno, si se lo sopla, se cae. Entonces, ¿cuáles son los intereses de los medios de comunicación privados? Que no importa que la gente se nos muera, que no importa la inoperancia del gobierno con tal de mantener a este gobierno. Entonces habría que preguntarse razones y objetivos, ¿verdad? Y por otro lado, entonces, con gobierno nacional, aparte de los errores mencionados, confunde la comunicación política, confunde la comunicación electoral con una comunicación en crisis y incorpora a su comunicación política y electoral spots publicitarios que no tenían sentido de ser. Entonces teníamos un vicepresidente que está bien que recorra el país,
Está bien que visite hospitales, está bien que haga su trabajo, eso nadie lo puede discutir, pues eso además es legítimo al amparo de su cargo y legítimo al amparo del manejo de crisis. Pero cuando tú comienzas a ver spot publicitarios para potencializar su imagen como candidato, ya el tema pasa a otra instancia y le afecta la credibilidad a todo un gobierno. Y después resulta que sale un spot publicitario invitándonos a morir, pues. Parecía un spot publicitario de propaganda y de promoción de un camposanto, de un cementerio, que ya a uno mismo ya le estaba dando ganas coger el teléfono, llamarlo y decir, oiga, páseme recogiendo que me quiero morir, pues. O sea, es un absurdo, es una estupidez. Entonces, ha tenido un manejo catastrófico de la comunicación que no guarda sentido ni relación con la realidad que está viviendo el país, que es una crisis humanitaria, mi querido Andrés. Perfecto. Y en el caso de los medios de comunicación alternativos, que sobre todo están dentro de las redes sociales. Los medios de comunicación alternativos han generado un contrapeso para poder tener otros espacios donde poder escuchar otras realidades. Y tienen una ventaja los espacios digitales, los alternativos que tú les llamas. Están más cercanos a la ciudadanía. Los medios tradicionales perdieron sintonía con la ciudadanía porque están en la militancia política, porque están en el interés político. En cambio, los alternativos están más cercanos. No digo que no tengan algún tipo de interés político, pero recogen más la inquietud ciudadana, están más cercanos y eso nos ha dado la pauta, como en el mes de octubre del año pasado y ahora, de tener otro tipo de información y poder contrarrestar los imaginarios que quieren crear en los medios tradicionales. Medios como el de Flaxo son tremendamente importantes por una sencilla razón, nacen desde la academia y la academia es fundamental. Entonces, cuando pasemos la crisis, no solamente que vamos a tener que trabajar en la vida y en la salud y en la economía, sino también en repensar y reconceptualizar el rol de la comunicación en la sociedad ecuatoriana. De pronto es momento de rescatar la ley de comunicación, pero que sea una ley de comunicación que esté enfocada a mejorar la comunicación, a que haga de la comunicación un derecho de los ciudadanos. Y eso es fundamental. No politizarla en términos partidistas, no politizarla en términos de espacios de control solamente para molestar o para sancionar. No, sino para perfeccionar. Yo prefiero verle el lado positivo a una ley que hay que rescatarla. Muy bien, vamos ya aproximándonos casi al final, son las 16 horas con 51 minutos. No quiero dejar de preguntar respecto a los roles que han tenido, sobre todo en el manejo de la crisis sanitaria. Por un lado, el rol que ha jugado la alcaldía de Quito y por otro, la alcaldía de Guayaquil. ¿Será que la alcaldía de Quito en un momento puso la pauta para que el gobierno central tome alguna serie de acciones respecto al manejo de la crisis sanitaria? Y por su lado, Cynthia Viteri, ahora que está nuevamente en las calles, porque tomemos en cuenta que en un inicio ella misma anunció que había sido contagiada por coronavirus, pero ahora ella aparece también como contraria al gobierno. Entonces, ¿cómo entender estos juegos, digamos, o estos lenguajes que toman los diferentes, estas tres instancias de actores políticos de las dos ciudades principales y, por supuesto, del gobierno central? Yo parto de algo. El gobierno nacional es susceptible a críticas y no le gusta que lo critiquen. Y cuando alguien lo critica y lo critica de fondo, de forma firme, pretende descalificar y restarle credibilidad a quien lo critica. ¿A qué voy? Eso pasa con algunos periodistas y ahorita está pasando con dos periodistas, por cierto, con Jacobo García y Alexis Moncayo. Pero vamos a lo siguiente, en los ejemplos de los dos alcaldes. Un alcalde, Jorge Yunda, el alcalde de la ciudad de Quito, fue un alcalde proactivo. Marcó el ritmo, a tal punto que el gobierno nacional se sintió incómodo con que el alcalde le marque el ritmo, que le marque la hoja de ruta. Y la gran cosa que tuvo el gobierno nacional es decir, no, nosotros también lo habíamos pensado y vamos a hacer esto no por lo que le diga el alcalde. Eso es inmadurez.
Eso se llama infantilismo. El alcalde de Quito es tan autoridad como los del gobierno nacional, porque además el alcalde de Quito está más cercano con la ciudadanía de la ciudad. Tiene una ventaja el alcalde de Quito, es médico, conoce salud pública, entonces, y está bien asesorado. Hay un Fernando Carrión ahí asesorándolo al alcalde de Quito, que es un hombre consciente, un hombre que conoce de ciudades, un investigador y un hombre serio que es reconocido además internacionalmente, ¿verdad? Entonces, el alcalde de Quito marcó un ritmo y el alcalde de Quito no ha cometido el error de ser mediático en términos de entrevistas o declaraciones rimbombantes. El alcalde de Quito tuvo una comunicación ciudadana y esa comunicación ciudadana que ha tenido el alcalde de Quito le ha permitido empoderar a la ciudad. Y esa es una estrategia que es tremendamente importante y efectiva, porque empodera a la ciudad, a la mayoría, porque evidentemente el 100% habrá segmentos de la ciudad que no pueden quedarse en casa porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Pero el alcalde de Quito lo ha manejado bien. En cambio, la alcaldesa de Guayaquil no fue proactiva. El alcalde de Quito, desde el inicio, fue proactivo. La alcaldesa de Guayaquil se quedó en silencio durante un buen tiempo y cuando sale, debuta mal. Y debuta mal porque siempre fue en confrontación, a tal punto que se vivió lo que se vivió en el aeropuerto de Guayaquil, en el aeropuerto de José Joaquín de Olmedo, ¿verdad? Entonces, el tema es ¿por qué lo hizo la alcaldesa de Guayaquil? ¿Por qué entró a la confrontación? ¿Por qué entró más o menos en un estilo de oposición al gobierno nacional en pleno manejo de crisis? Porque también ellos saben que el modelo de desarrollo de la ciudad de Guayaquil no les dio para aguantar esta crisis. No les dio para aguantar esta crisis. A tal punto que si no hubieran tenido el Hospital del Guasmo, de Monte Sinaí y de Los Ceibos, hubiera faltado tal cantidad de camas de hospital y camas UCI para atender la crisis y hubiera sido peor todavía. Se demoraron en tomar decisiones como, por ejemplo, crear espacios de atención, como por ejemplo hubieran podido utilizar tranquilamente el centro de convenciones, hoteles, etcétera, etcétera, como sí se lo ha hecho acá. Entonces, cuando tú tienes que esconder que tu modelo no te ha funcionado, entonces lo más lógico es también echarles la culpa a los otros. Y entonces hoy el gobierno nacional quiere echarle de nuevo la pelotita al municipio de Guayaquil para que maneje su crisis. Entonces, tenemos un alcalde proactivo por un lado y tenemos una alcaldesa que ha querido justificar un modelo ineficiente. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Ya estamos llegando también al final de nuestra entrevista, casi una hora. Nos hemos alargado mucho más de lo establecido. Te agradezco muchísimo. No sé si hay una reflexión general sobre cuál sería, digamos, en este escenario o hacia dónde caminamos, al menos en este mes que ya empieza prácticamente. Y ¿cuál sería, digamos, también un mensaje para las personas que nos están escuchando en esta situación? No es momento de la política, Andrés, es momento de la esperanza y de la fe. Si bien tenemos un gobierno que no está haciendo las cosas bien, hagamos la parte que nos toca a nosotros. Seamos solidarios con la gente. Primero, con nuestro principal entorno dentro de la cuarentena. Dos, con los adultos mayores que no pueden salir y que hay que igual atenderlos. Y hay que atenderlos siendo solidarios. Entonces, si vivimos en un condominio, en un edificio, por ejemplo, ayudémoslos a ellos llevándoles los alimentos, no entrando a sus departamentos, a sus casas, sino dejándoles los alimentos al pie de la puerta. Organizándonos incluso para no salir todos de golpe, en grupos, organizando en grupos para que una vez por semana un delegado de ese grupo pueda salir a comprar lo que se requiere, ya sea alimentos, víveres, medicamentos, etc. Eso con aquellos que tenemos posibilidades, pero con aquellos que no tienen posibilidades porque no tienen los recursos necesarios, tiene que actuar la solidaridad comunitaria, la solidaridad de barrio, hacer lo mismo en un fondo común de lo que se pueda tener para poder ayudar a esos sectores,
pero si todos salimos al mismo tiempo, no lo vamos a poder frenar nunca esta pandemia y la propagación puede seguir creciendo. Y por otro lado, llamar al gobierno nacional para decirle, activen a las Fuerzas Armadas que conocen la logística. Ellos tienen que ser los encargados de llevar los alimentos a los distintos sectores, sobre todo a los sectores urbanos marginales y a determinados sectores de la ciudad para suministrar los alimentos, para que no estén saliendo de casa. Entonces, guardar la esperanza, guardar la fe, organizarse planificadamente y ser disciplinado. Ya el resto, cuando nos toque reactivar y recuperar la economía, ya nos encargaremos de eso. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por el espacio, por el tiempo, también para hacer este análisis. Lo comprometemos para un nuevo programa, porque la verdad se nos quedan algunos temas que son también importantes de analizarlos. De igual forma, agradezco también a Javier Macas, que nos ha ayudado en la transmisión de este programa. Dios mediante, estaremos la próxima semana con un nuevo programa de Son Politicón. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido en nuestra fanpage en Flaxo Radio. Así es que también les invitamos a que puedan seguir transmitiendo este programa para que todos de alguna forma tengamos una lectura diferente de lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos, también. Gracias a ti, Andrés, y gracias a Javier. Un fuerte abrazo a todos. Saludos cordiales a todos.